Aquí desde la Biblioteca de Borges Pensamiento iniciamos el programa El futuro que vivimos. Nuestra invitada de hoy es Tania Alarcón. Bienvenida, Tania. Gracias, Gigi. Les cuento que fue difícil encontrarla. Tuve que recurrir a mi condición de hacker. Google y Facebook jugaron a mi favor. Además, ella sabe que soy amiga de su líder, que es Mafalda, la eterna Mafalda. Sí. Tania es ecuatoriana, se graduó de ingeniera química en Boston. En la misma universidad, en Tufts. Trabajó en una empresa de consultoría ambiental. Colaboró con Ingenieros Sin Fronteras en un proyecto de limpieza de agua en la India. Es bailarina, gran lectora. Así es que empecemos, Tania, recurriendo a las preguntas del cuestionario Proust. Tania, ¿qué es lo que más aprecias en tus amigos? A mí me importa mucho que podamos seguir siendo cómplices y compañeros de vida a pesar de la distancia, que no importa si vivimos lejos, si no hablamos en años, pero que siempre haya esa complicidad, que no importe la geografía y no importe el tiempo. ¿Cuál es tu flor preferida? Ahora me gustan mucho las flores de Flower Power, porque es la apuesta de mi familia, de las mujeres de mi familia al futuro. Entonces sí, ahora esa es mi favorita. ¿Y la flor cuál es? Es una rosa. Es una rosa. Son rosas. ¿Qué cualidad prefieres, Tania, en una mujer? Sería la fortaleza para poder elegir ser libre. ¿Y en los hombres? Valentía para poder vivir al lado de una mujer que es libre. Tania, además de Mafalda, sí. ¿Cuáles son tus heroínas en el mundo de la ficción? Sí, Mafaldita siempre me ha encantado. Yo estaba aprendiendo a surfear en San Diego y le tengo a Mafaldita en mi tabla de surf. Pero también me gustó mucho siempre Tormenta, de los Hombres X. Es una mujer de raza negra con el cabello muy blanco que controla todos los elementos climáticos. O sea que desde allí ya venía tus intenciones de ingeniera química, ¿no? Ingeniera ambiental. ¿Qué libros son los que te han conmovido? El último que leí me gustó mucho, se llama El día en que Nietzsche lloró. Y la parte que me encantó es porque habla mucho del inconsciente y de cómo actuamos sin darnos cuenta de las razones, pero también de la oportunidad de elegir y lo importante que es el poder elegir, por ejemplo, la soledad o el elegir la compañía. Pero siempre una elección y tratar de entender por qué actuamos como actuamos. Me encantó. Sí. ¿Y alguna película que tengas de tu predilección? Una de mis películas favoritas se llama The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es con Jim Carrey. En español se traduciría algo así como Olvídate de mí, creo que le traducen al título. Y por lo que me gustó mucho es porque es la historia de una pareja que al separarse deciden borrar su memoria, olvidarse el uno del otro y las consecuencias que eso trae. Entonces es bien interesante. ¿En qué película te hubiese gustado bailar? Se llama Perfume de Mujer con Al Pacino. La vi. Sí, me hubiera encantado, porque además de esa película vi cuando era muy joven y todavía yo no tomaba clases de baile. Entonces sí, esa escena así tan apasionante, ese tango tan hermoso, sí. Veo que te gusta bailar tango. ¿Qué otra música te gusta bailar, Tania? Me encanta la música latina, por supuesto, porque al estar lejos de acá y más que nada con mis raíces, la música caribeña es algo que siento adentro. Me encanta el tango también y ahora estoy aprendiendo a bailar música americana como swing. Entonces siempre tratando de descubrir otros ritmos y de tomar clases, de prepararme también en cuanto a baile. ¿Y música para escuchar? Depende mucho de mi estado de ánimo, entonces hay veces que al vivir lejos me siento, no sé, extraño un poco la familia y así, entonces escucho música latina, música que escuchaba con mi mami o casi así en general. También, si es que tengo ganas, muchas veces escucho salsa, solo por tener así una música muy alegre. Y ahora me gusta mucho también una artista que se llama Soja, que es francesa, pero tiene raíces africanas, familiares de Algeria, si no me equivoco. Entonces ella tiene música muy linda. Es así una mezcla, una fusión de ritmos que me gusta. Y aquí en confianza, Tania, sin que nadie nos escuche, y para enamorarte, ¿cuál es tu música preferida? Ahí sí no sé, yo creo que depende del muchacho y de la situación. ¿Te has vuelto en algún momento todo corazón, Tania? Yo creo que siempre lo he sido mucho con mi abuelita, mi mami y mi hermana.
porque siempre he tratado, a pesar de ser yo la hija o la hermana, de tratar de cuidarles mucho y siempre darles ese, si necesitan apoyo, si necesitan ternura, lo que sea. Entonces con ellas sí siempre todo corazón. En cuanto a muchachos no me ha pasado tanto porque siempre he tenido esa como visión de que lo importante es mi carrera. Aunque sí tuve por supuesto una relación con mi ex enamorado que le decían para rayos Nick. Sí hubo momentos de todo Fue corazón. una tormenta, sí. sí. Sí, eso sí, No pero ya... no fue un pararrayos, sino más bien una tormenta. una tormenta, sí. Eléctrica, Entonces, claro. sí, pero igual decidimos querernos a lo lejos, para la distancia, porque así era mejor para nosotros. ¿Para ti ha sido un plus en contra o a favor el ser mujer? Sí es difícil porque yo trabajo en un ámbito laboral en el que está muy dominado por hombres. Yo por años fui la única mujer en mi oficina y en el lugar en donde trabajaba. Y entonces sí, es una lucha constante, es una lucha desgastante muchas veces, pero no me gusta verlo como algo negativo porque es algo que me ha fortalecido y ser mujer es mi identidad, entonces no me gusta darle una connotación negativa, pero sí es agotador, pero también he visto que hay muchas mujeres que han logrado logros muy importantes y entonces si veo que se puede, yo no puedo tener una excusa de que ser mujer me retiene, más bien yo prefiero decir que eso me ayuda, que eso me hace quien soy. Quizás es más difícil para la mujer el integrar la parte afectiva con familiar con la parte profesional. Yo conocí a una señora colombiana ella ya hizo su doctorado, su postdoctorado y ella trabajó en Colombia y se iba a casar y se fue, estuvo en Europa y ahora está en Estados Unidos y ella me decía, ¿qué hombre me va a seguir a mí? ¿Qué hombre va a dejar su carrera, va a dejar su vida y venirse a vivir en Europa y luego a Estados Unidos? Entonces sí veo eso, que dependiendo de la carrera que uno tome, siempre es un poco más difícil para una mujer encontrar ese hombre que va a darlo todo y seguirla a cualquier lugar. En el 2012 las tres mujeres más poderosas son Hillary Clinton, Angela Merkel y Dilma Rousseff. ¿Estás de acuerdo con eso o añadirías otra mujer? No, ¿Qué sí, dice al respecto? me gusta mucho haber escuchado que sean ellas tres las que estén ahí porque si están en esa lista, en lista de mujeres poderosas, es por sus logros y porque son mujeres que han tenido mucha influencia en su país e inclusive en el mundo. Entonces, en un pasado no muy lejano, se incluía a mujeres por su dinero, por su belleza, por el hombre al que estaban casadas. Entonces, me gusta mucho que ahora se pongan mujeres por sus logros y hay mujeres que son muy importantes. Y ahí veo lo mismo de que no es ser mujeres no las detuvo, sino más bien las fortaleció y ha hecho, y sí, yo estoy segura que ellas han tenido que luchar mucho para llegar a donde están, pero están ahí y lo han conseguido. Don Ernesto Sábato, yo tuve el gusto de conocerlo, visitarlo en su casa en Santos Lugares. Él dejó el laboratorio físico de Madame Curie porque sentía que la ciencia no logra adentrarse en todas las cavernas oscuras, contradictorias del ser humano. Sí, la literatura, la novela. ¿Cómo ves tú este aspecto, Tania? Me parece muy importante que debe haber una unión entre la ciencia y la humanidad, pero también, y la parte humanística, pero también me parece que sí, la ciencia puede ser fría, puede ser inclusive muy cruel muchas veces, pero siempre hay una parte científica. Por ejemplo, en Sábato, que había un científico, si él está estudiando las razones del ser humano, por qué se hace algo, si está tratando de entender así ser fondo más oscuro, eso es ciencia, eso es ser un científico. Y no importa si se lo hace de un laboratorio, si se lo hace de un sofá, de una silla, en una conversación, en un consultorio médico, pero eso es ser científico. Entonces siempre, no importa el trabajo que se haga, tratar de recordar que siempre hay un ámbito humano, que siempre hay esa parte cultural que enriquece nuestras vidas y que hace que nuestro trabajo sea mejor. Entonces no solo definir la ciencia como el laboratorio en el que se trabaja. ¿Cómo fue tu experiencia en la India? Me encantó, fue fascinante encontrar una cultura tan diferente, un país enorme, de proporciones impresionantes en cuanto a sus emociones, en cuanto a la gente, en cuanto a pobreza, en cuanto a riqueza. Entonces fue una experiencia muy importante, pero también porque era la primera vez que yo utilizaba mi trabajo para ayudar directamente a alguien, para ayudar directamente a una persona.
Entonces eso me ayudó a decidir que iba a regresar a la universidad, que iba a empezar este doctorado para estudiar no solo la parte de ingeniería y la parte de ciencia, sino también empezar por la parte diplomática, empezar a entender un poco más cómo se convence a un gobierno de que ayude a su gente con los conocimientos científicos que existen, que es la parte más difícil. En la India se nos hizo muy fácil para el grupo que fuimos, 4 personas que fuimos. La parte de ingeniería era muy sencillo hacerlo. La parte técnica, la parte técnica. Se nos hizo, era y la relación con la gente y eso todo fue eso. muy difícil porque uno, el idioma es diferente, y otro, no conocíamos la cultura. Teníamos una idea de lo que uno lee, pero es diferente vivir ahí, es diferente conocer y es diferente trabajar con gente ahí. Entonces nos costó mucho y seguimos teniendo problemas desde más de un año que hemos ido, y seguimos teniendo problemas por la parte cultural y por no conocer cómo se negocia con la gente ahí, cómo se trabaja, quién se contrata y todas esas cuestiones que requieren un poco más del estudio de economía, de política, y no tanto de cómo funciona una planta de agua. Y esas son tus motivaciones para retornar al doctorado. A la universidad. Dime una cosa, y al salir ya con tu doctorado, ¿en qué aguas piensas bañarte? ¿En las del Amazonas de América Latina o del río Ganges de la India? En realidad no sé, se me hace ahora muy difícil poder elegir. Siempre tengo la parte de que mi familia y mi vida y mi cultura y mis raíces son Latinoamérica, entonces me encantaría regresar. Pero por supuesto la India me fascinó, Irán me fascinó, pero quién sabe, no sé, tal vez sea en el Nilo, en África, no lo sé. Tania, ¿a quién debemos culpar en el país de que haya esta fuga de cerebros, de profesionales de élite? A mí me parece que la razón principal es la falta de inversión monetaria en ciencia, en cultura, porque no solo son científicos, sino son escritores, bailarines, pintores, que no ha habido, tal vez no hay los medios para que se formen aquí. Entonces la gente sale a formarse afuera y muchas veces regresa, pero inclusive al regresar ya no se encuentra, no hay los recursos, no hay laboratorios, como hay en otro lado las óperas y los teatros y así. Veo que tienes una preocupación por el agua. ¿Por qué, Tania? Porque es esencial para la vida de la humanidad y es un recurso que se ha ignorado mucho, que hay mucha polución a través de desechos humanos, ya sea a través de cuando botamos el agua del baño, todo eso se va de regreso a ríos, de regreso a mares, muchas veces sin tratamiento, porque cada vez los recursos de agua que no es salada se van achicando y achicando y achicando, y va a llegar un momento en donde la gente no tenga que tomar, y hay varios lugares donde no hay. Entonces es algo esencial, es inclusive más importante que comida, que uno cree que sin comida no vive, pero uno necesita agua antes que comida. Y es algo que es en todo el mundo, que es un problema mundial, no es un problema de una región. Es algo que se va a dar en todo el mundo, y es algo que, por supuesto, más lento en ciertos países, como ya se ha visto, todos estos problemas en el África y todo así, pero nos está afectando y nos va a afectar a todos. Entonces siempre ha sido algo que me interesa. Con todo este acceso a la tecnología, el mundo ha dejado de ser ancho y ajeno. Tania, cuando te preguntan de Ecuador, ¿cómo le presentas a tu país? Siempre hablo mucho de mi familia, porque me gusta contar que tengo una familia grande, me gusta contar de mi hermana, de mis tías, de mi abuelita, siempre, porque han sido mujeres muy importantes y con mucha fortaleza, y que han logrado cosas importantes a pesar de mucho sufrimiento. Entonces me gusta contar todo eso, y me gusta contar que vengo, que como aquí, que hago entrevistas con mi tía, que es algo muy muy importante para mí, pero también cuento la parte cultural, que es muy diferente. Por ejemplo, carnaval, que nosotros celebramos el carnaval botando unos globos de agua para la gente sorprendente. Pero no nos verán así medio salvajes, así. Tal vez, pero es súper divertido. Y también cuento mucho la parte de, por ejemplo, fin de año, cuando que el testamento y el año viejo, y que hay viudas que salen a pedir. Entonces también se sorprenden mucho que un país que es considerado conservador y muy religioso, inclusive homofóbico, de repente una vez al año todos los hombres se visten con sus falditas y sus pechos y así. Entonces es muy gracioso. A ver si nos cuentas cómo es lo de tu beca. Un poquito de lo que yo hice salí fui a Estados Unidos a los 17 y empecé a estudiar inglés, y luego a la universidad. Pero siempre he tenido en la parte familiar con mi papá, con mi mamá y con mi hermana, siempre han sido personas muy trabajadoras.
Entonces yo también vengo de esa familia y de ese ámbito, entonces siempre a trabajar duro, a estudiar duro, y entonces sí, salí número 2 en la universidad estudiando ingeniería química, que fue, sí, entonces una felicidad enorme para mí, porque además, siendo de otro país. Es una universidad que cuenta mucho, que es una universidad de las más importantes del mundo, mucho. ¿no? Entonces sí, siempre, sí, una oportunidad increíble que me dieron mis padres al ayudarme a ir allá y al permitirme que estudie allá. Y luego entonces salí ya de esa universidad con honores y luego trabajé 5 años y ahora apliqué esta beca, 5 años y medio. Y apliqué esta beca y hablando, la misma universidad, pero hablando con el profesor que va a ser mi advisor, que me va a guiar en la tesis de mi doctorado, él me dijo que las becas eran para estudiantes americanos. Pero que él me iba a conseguir a mí también tener una beca siempre y cuando le ayudara a él a dar clases. Entonces para mí es genial porque claro, tengo la oportunidad de estudiar y además de aprender a su lado. Creo que es importante rescatar algo que tú tienes, por tu nombre quizás, Tania la Guerrillera, por tu líder, Mafaldita, es tu pelea por la mujer, tu pelea por oponerte a las agresiones contra la mujer. A mí siempre lo más importante me parece la educación familiar. Me parece que las madres enseñan a sus niños a no robar, a no matar, pero nunca se les dice no violes a una mujer, no se le dice no la golpees, al menos en este país. No, o habrá muy pocas familias que le digan no maltrates a una mujer psicológicamente o en la parte emocional y afectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve mucho a la mujer como un objeto para satisfacción de fantasías sexuales, y en el momento en el que se convierte en un objeto ya no hay manera de respetarla. Entonces, claro, no, que en la parte de la educación familiar, que cuando llegue el muchacho con uno o dos enamoradas, no le festejen, sino le digan que está mal, que él debe respetarlas, porque es un ser humano, porque es alguien con sentimientos. Entonces, mucho la educación desde muy pequeñitos, y también un poco el no ser tolerante, que cuando se escucha una broma de mal gusto en cuanto a violaciones o cosas así, que uno pueda decir, a ver, no me parece, o sea, esa es tu opinión, pero es por lo que yo opino diferente. Bien, Tania, sin lugar a dudas, ustedes pueden haber visto y escuchado que se trata de una joven 10 sobre 10. Muchas gracias. Hi, this is Tanya. I am at my aunt's workplace and the place where she lives. This is a wonderful place, as you can see. It's a library, and it's dedicated to Borges. It's called Posada del Pensamiento Borges. He's a famous Argentinian writer, and my aunt brought me here today to have an interview, to ask me about my school, my life, what I do, what I read, and she also talked about Mafalda, which is one of my heroes from childhood, including Storm from the X-Men. So if you want to listen to the interview, please learn Spanish and listen to it. Thanks.